Señoras y señores, muy buenas noches. Estamos al cierre con los temas de la agenda informativa de este jueves, que como siempre se los dedicamos al entorno internacional y también sus implicaciones en México. Le doy la bienvenida esta noche a Anabel Ortega. Anabel, qué gusto que estés con nosotros. Al contrario, el placer es mío con todos ustedes. Gracias. Adolfo Laborde, mil gracias por estar aquí de nuevo. Gracias. Y Grisha Reiter, un gusto estar gracias aquí. Por acompañarnos. Buenas noches. Bueno, muchísimos temas. El mundo, vaya que nos está ofreciendo materia para analizar y reflexionar, pero hay uno que tiene una coyuntura local relevante. Está en México desde ayer por la tarde-noche la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien firmará mañana, suponemos que con la presidenta de la República. Ahí la vemos en la recepción con el... bueno, ahí está, no era la persona previa, ahí está con el canciller Roberto Velasco, ayer por la tarde que llegó a la Ciudad de México. Y mañana se suscribirá el capítulo de modernización del Tratado Comercial entre México y la Unión Europea. Un tratado, una modernización que lleva nada más 10 años negociándose. Su negociación arrancó en el año 2016 y está apenas concluyendo, ahora lo veremos, pero bueno, es la etapa de la suscripción de los acuerdos y luego vendrá todavía un lapso prolongado, que es la ratificación en los parlamentos nacionales de la Unión. Pero bueno, es un giro importante. Y esto es muy relevante porque ocurre en el contexto de la vecindad de la negociación formal. El próximo miércoles arranca la negociación formal de la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Estará en México el representante comercial del gobierno norteamericano, el señor Jamieson Greer, y se abrirán todos los protocolos para la revisión del acuerdo. Sin embargo, aunque estamos lejos de que con Europa haya un intercambio comercial semejante al de Estados Unidos, tiene muchos significados esta revisión. Adolfo, comienzo contigo. ¿Cómo interpretas esta suscripción que va a ocurrir mañana? ¿Qué implicaciones puede tener? Bueno, es una muy buena noticia en términos de política, vamos a decirlo así. A ver, en términos de política, en términos de planificación política, en términos de posicionamiento de los temas políticos en la complicada agenda de México, es extraordinario. Viene muy bien para poder distraer la atención de otros temas. No estoy diciendo que se puso, sino simplemente es producto de algo, es producto, ya lo comentaste muy bien, del tema de la negociación, revisión o lo que, como se le quiera llamar al TEMEC. Se busca un contrapeso político, por supuesto. Los europeos hacen lo mismo, no solamente es de México. Hay que recordar la difícil relación que tiene con el señor Trump en términos de la OTAN, en términos de la presión política, en términos arancelarios, etcétera. Entonces, políticamente, extraordinario. Técnicamente, me parece que falta mucho para poder establecer un mecanismo de diversificación comercial. Te lo digo con conocimiento de causa, no te estoy diciendo nada más que porque se me ocurrió. Yo sé cómo operas, la Secretaría de Relaciones Exteriores, las oficinas de economía que ya no existen, ProMéxico ya no existe. Hablamos de un incremento de hasta el 50% en el 2030. No sé cómo le vamos a hacer. El comercio exterior de México con la Unión Europea está entre el 8 y 9%. Nuestro tercer socio comercial global, sumando a todos, porque si tú lo fragmentas, pues yo creo que todos los países se van al 15º lugar, 12º lugar. Entonces, pues es un buen anuncio en términos de una plataforma política y un anuncio político. Las alianzas políticas globales son muy buenas, pero para que eso se logre aterrizar en más diversificación, mayor capacidad de nuestros productores, evitar algunos complejos
complejas demandas que probablemente vienen por el tema de denominación de origen con productos franceses e italianos, pues yo pienso que pues está bien, pero no creo que esto en el terreno muy corto vaya a dar resultados. ¿Por qué? Pues porque no tenemos las fuerzas operativas, no tenemos gestores que estén buscando esa diversificación. Por generación espontánea el comercio no se da. No tenemos, salvo algunos estados tienen pro Monterrey o pro Nuevo León o pro no sé qué, pero prácticamente no hay una política desde la Secretaría de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores que nos vaya a ayudar a diversificar esta relación. No le quito el mérito político, no le quito la coyuntura, pero creo yo que deberíamos estar pensando en una estructuración, una reestructuración de nuestros organismos de promoción del comercio exterior, darle probablemente a Bancomex nuevamente los dientes para que pueda establecer ese mecanismo de banca de segundo piso que financia a las empresas y encontrar lo que se le denomina en el comercio internacional el círculo virtuoso, que es la demanda exportable y la oferta exportable, que no lo tenemos. Una parte relevante, probablemente la central del acuerdo, es lo que tú dices, el comercio, pero no se limita al comercio, también hay inversión. Y otros capítulos que tal vez no sean tan esenciales, el capítulo democrático, que desde el tratado original, desde el año 2000, está incluido. Pero en el caso de la inversión, y lo consulto contigo, Anabel, hay un cambio relevante. El tratado original establecía un mecanismo de resolución de controversias para la inversión, le llaman ad hoc, caso por caso. Si una empresa francesa se sentía maltratada por la legislación mexicana, por el Estado, bueno, pues entonces invocaba a un tribunal, una resolución, y establecía el arbitraje y se definía el resultado. Ahora se incluye en el tratado un capítulo específico para establecer una especie de tribunal permanente, donde no van a ser un conjunto de árbitros que se seleccionan en cada controversia, sino un tribunal estable que va a resolver las discrepancias y los litigios entre las empresas que se litiguen o que litiguen con el Estado mexicano. Algunos ven esto pues como un mecanismo de salida a la reforma judicial. Ya no le tengo confianza a las instituciones mexicanas, entonces pues establecimos este elemento adicional para que las inversiones europeas sigan llegando a México ahora con esta protección. Al margen, más bien, además de tus opiniones del acuerdo en general, ¿cómo ves esta parte? Bueno, bien lo acabas de decir, es un acuerdo general, no es un acuerdo global, vamos a empezar por ahí. Este nombre sí le da una relevancia por ser la Unión Europea, pero es un acuerdo general con diferentes vertientes, un diálogo político de alto nivel, que coincido con mi colega. Bueno, sí, hoy no solo es político, es de muy buen nivel diplomático. Eso habla en la política exterior muy bien, ¿no? De todos estos trabajos con todas las representaciones diplomáticas, con todos los mecanismos que hoy deben observarse, ¿no? Que vemos que en esta diplomacia transaccional, digital, mediática del presidente Trump, pues quedan todos estos mecanismos de fuera, pero aquí me parece que sí es un muy buen momento en la diplomacia mexicana, siguiendo los trámites institucionales del derecho internacional y los acuerdos. En temas sociales sabemos desde que se dio el primer acuerdo es la cláusula de democracia y derechos humanos, de observar los procesos democráticos, los niveles de transparencia del país, de seguridad, de Estado de Derecho, etcétera, y que en la materia comercial es posible lo que bien mencionas de esta reforma judicial, pero no necesariamente. La Unión Europea es muy compleja también en sus procesos. Entonces
Entonces, tener un capítulo que sea más ágil para estas controversias también es muy benéfico para mexicanos, tanto como para ellos. O sea, esperar procesos también judiciales en 27 naciones hay que ver, incluso para que ahora se ratifique, tenemos que esperar a los 27 parlamentos que estén de acuerdo, etcétera. Ellos mismos se han dado cuenta que es mejor tener mecanismos que sean más ágiles. Ahora, en términos de comercio, sí me parece que no solo es que haya empresas que no estén de acuerdo con algunos productos mexicanos que vayan para allá. Va a haber algunos temas y resistencias porque el mercado europeo también es muy proteccionista, hay que decirlo. Esto también es un momento político para ellos importante, pero no todos los productos son muy bienvenidos. Estamos hablando de Francia, Italia, España, por lo pronto tienen ciertos problemas con la cuestión de agricultura. Pero sí ayuda también para ellos en tener un gran socio cerquita de Estados Unidos, y sí nos ayuda a todos, en mi opinión, que el derecho internacional, las reglas del comercio sigan operando. Porque lo que estamos viendo en esta diplomacia transaccional es que hoy te pongo aranceles, mañana no. Yo creo que esto es un muy buen momento, y también decir que es una oportunidad para el federalismo mexicano. Yo, la verdad, es que entre más lo pienso, todos los gobernadores, para realmente tener desarrollo económico, tienen que salir a buscar negocio. O sea, creo que esta visión centralista desde el centro de México, que lo hagamos y demás, todos los gobiernos de los estados tienen secretarios de economía, tienen empresarios, cámaras de comercio también de los otros países, en donde hoy sí creo que la diplomacia pública tiene que jugar un papel importantísimo. Entonces, es una oportunidad también para los mexicanos empresarios y sus gobiernos locales y estatales de mover un poco con este marco de buenas intenciones y de cooperación para tener un mayor entendimiento. Yo así lo vería. Grisha, ¿tu evaluación? Yo no estoy de acuerdo con mis colegas. Voy a jugar el papel del pesimista hoy aquí. Ni creo que sea buena noticia, ni creo que sea un mérito político, ni un mérito diplomático. Es otra vez un juego de enfoquémonos y veamos una cosa que es ni siquiera importante con relación a lo que realmente está pasando en nuestra relación bilateral con los Estados Unidos. Estamos hablando de un mercado, un intercambio comercial con Europa de los 80,000 millones de dólares comparado con 800,000 millones con nuestro vecino que está al lado, en donde compartimos cadenas productivas que están completamente integradas, mismos usos horarios, una frontera de 3,000 kilómetros, 80% de las exportaciones de México se van a Estados Unidos, y estamos diciendo que un acuerdo comercial interino, que además, como bien decías tú, tiene que ser ratificado por 27 países europeos, que además ahorita están preocupados y ocupados con cosas mucho más importantes que el intercambio comercial con México. Yo creo que realmente es otra vez un juego del Estado, del gobierno mexicano sobre la población, de no se preocupen por todo este otro caos que tenemos acá. Fíjense en esta oportunidad que tenemos aquí, y vamos a poder comerciar con 450 millones de europeos que están desesperados porque lleguen productos mexicanos allá. Perdón, eso es una falacia. Cuando hablamos de diversificación, es que le vamos a ir a vender salsa Cholula a los argentinos. No. A ver, nuestras cadenas productivas están cercanamente integradas con Estados Unidos. Estados Unidos quiere nuestros productos, 20% de su importación son productos mexicanos. No nos necesitan tanto como nosotros a ellos, pero sin duda el intercambio de productos y servicios es muy cercano. Entonces, pretender que de alguna manera el tener un acuerdo superficial inicial, que qué curiosidad que después de 10 años, 72 horas antes de la renegociación del TEMEC, se cierra este tratado, claramente es algo nada más que está siendo utilizado para distraernos otra vez en algo que no es tan relevante. Entonces, yo creo que es tiempo de que nos pongamos serios, de que entendamos realmente cosas tan serias como que Moody's nos haya puesto en la última escala antes de que nuestros bonos sean prácticamente basura. Otras dos evaluadoras de crédito nos han puesto en visión negativa también a un escalón, a un escaño de estar en una situación que básicamente nuestros bonos son basura, y estamos aplaudiéndole que cerramos un tratado temporal con los europeos. Perdón ser tan pesimista, pero esto es teatro como siempre. Como dicen en el Parlamento, Adolfo, para alusiones personales. Para alusiones. Bueno, no sé si el compañero ha tenido experiencia en política pública. Hablar es muy sencillo, acusar es muy sencillo. Establecer una diplomacia no solamente tiene que tener como cometido defender los intereses nacionales, sino estructurar esa diplomacia. El hecho de generar acuerdos
tiene que ver más allá de un discurso o de citar a tu contraparte para que firmes un acuerdo. Es un trabajo diplomático que lleva muchos años. Y si este acuerdo no se ha firmado, sin necesidad de defender la política del gobierno presente y del gobierno anterior, pues es porque había una desconfianza mutua, no solamente de los europeos, sino de los mexicanos. Entonces, yo sí le doy una palomita en este sentido porque lograron ponerse de acuerdo con 27 países en un momento complicadísimo, en agendas completamente antagónicas. El tema de Ucrania no lo hemos comentado, pero ahí está, el tema de Rusia, ahí está, el pasado del Brexit, ahí está. Entonces, el hecho de que haya voluntad política, que se cierre, hay que aplaudirlo. ¿Por qué hay que aplaudirlo? Porque es difícil, yo fui diplomático y te lo puedo decir que no solamente decir vamos a sentarnos, hay un trabajo de equipos técnicos, hay un trabajo de intersectorial, Secretaría de Agricultura, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Economía, que es difícil, ya va a hablar de la interacción de estas secretarías, sentarlos, tener un frente común y establecer esta promesa de que vamos a tener el 50% más en comercio, pues eso es una buena noticia. Que se logre es otra. Mi crítica es a la política pública, mi crítica es de cómo vamos a instrumentar, cómo vamos a generar gestores económicos para que las empresas mexicanas puedan llegar a Europa. Y no solamente eso, un poquito la crítica de las cadenas de valor. Efectivamente, nuestra política industrial en el Plan México está estableciendo algunos criterios de diversificación y de dejar de depender de Estados Unidos. Es casi imposible. Estuvimos 30, 40 años con una no política industrial. Entonces yo pienso que el hecho de empezar a gestar estos acercamientos nos abre las puertas para poder establecer una política nueva. No la tenemos, pues tenemos el TIPAD, no hemos hablado del TIPAD, el Reino Unido es parte del TIPAD, entonces está todo revuelto. Pero en una situación tan compleja en el desacoplamiento de las diferentes economías, me parece que el hecho de acercarnos con Europa es un acierto. Sin embargo, sí se necesita trabajar mucho en ello. Pero, perdón interrumpir, comentaste que nos pusimos de acuerdo con 27 países. No nos pusimos de acuerdo con 27 países europeos. Nos pusimos de acuerdo con el Parlamento y es por eso que es un acuerdo comercial interino. No es de que los 27 países de Europa levantaron la mano y dijeron, ¡ay, qué emoción trabajar con México! Perdón, no es el caso. Pero sí en este sentido, o sea, y coincido, hay aquí puntos, voy a colocarme en el centro, porque la realidad es que sí es una buena noticia cuando tienes a una región que abre una posibilidad, por lo menos de diálogo político. Y ahí es donde me parece que hoy más que nunca se necesitan seguir las normas diplomáticas, las normas del multilateralismo, todo lo que significan la forma. No, entiendo el fondo y entiendo que va a ser muy complejo, por eso yo hablaba de la diplomacia pública. O sea, tenemos que hacer un trabajo transversal, tiene que haber muchísimos intereses jugando, actores fundamentales, incluso la FIFA World Cup es una oportunidad de muchísimas cosas, claro, de negocio. O sea, hay mucho trabajo por hacer, pero si lo hacemos por los canales institucionales, diplomáticos, sí es una buena oportunidad frente a lo que puede ser que mañana te pongo un arancel, mañana te lo quito. Eso es muy incierto también para los empresarios de un lado y de otro. O sea, incluso los estadounidenses se preocupan por ello. Si ponen un arancel mañana el presidente Trump y lo quitan, también necesitan saber que en México aquellos que tienen inversiones aquí pueden tener una opción, por lo pronto sí, de acercamiento. Y eso lo entiendo. Lo cierto y en lo que, más allá de las diferencias, creo que coincidimos, es que el gran telón de fondo es la relación con Estados Unidos y ese intercambio de 800,000 millones de dólares que tenemos anualmente con la Unión Americana. Con un superávit de 200,000 para México. ¿Por cierto? Sí, por cierto. Y somos el principal comprador de Estados Unidos. También. Además. Bueno, pero vamos a una pausa y seguimos hablando de estos temas. Estamos al cierre. Mire, hay tiempos en los que la relación de México con el mundo parece no cambiar nada. No ocurre nada, todo está tranquilo. Bueno, estamos hablando de que mañana se suscribe este acuerdo. Sí. Y la próxima semana, el miércoles, en la Ciudad de México, comienzan las negociaciones formales para la revisión del TEMEC. Pero además, hoy tuvimos la visita del secretario de Homeland Security de los Estados Unidos, que tuvo una larga reunión con la presidenta de la República y el Gabinete de Seguridad. Se decía que iba a ser de 40 minutos, acabó siendo de 3 horas. Algo se habrán dicho.
Pero además, después de semanas, hoy nos enteramos también que el nuevo embajador de México en los Estados Unidos, el señor Roberto Laceri, finalmente recibió el beneplácito de la Unión Americana, del gobierno de Estados Unidos. Y bueno, le podemos seguir a todas estas aristas y complicaciones, pero cito solamente estos elementos. Anabel, ¿cómo interpretas esta conjunción? Porque parece así como que se alinearon los planetas para que todas estas cosas se den juntas. No es, bueno, sí, los planetas pueden estar alineados y ojalá sean para México, ¿verdad? Por supuesto. Pero la realidad es que todo se está moviendo mucho, o sea, la política exterior de los Estados Unidos ha puesto en la mesa todas estas reuniones, todos estos contrapesos, las visitas a China y después y Rusia y la guerra en Ucrania y el puerto de Hormuz, en fin, todo está en juego. Pero lo más relevante para Estados Unidos es tener en paz a su zona de seguridad estratégica. Y en tanto está arreglando su relación con otras regiones del mundo y derivando un nuevo orden internacional, multipolar o no, sí es tener a México, y lo vemos porque va de la mano con lo que está haciendo Venezuela, Cuba, toda esta región del Caribe también y Centroamérica, en el que Estados Unidos tiene que poner orden para poder seguir haciendo sus estrategias geopolíticas y geoeconómicas. Entonces, el hecho de que estén tratando con México, sí, el tema sabemos y la presión que ha habido por parte de los Estados Unidos en temas de seguridad y la participación de la CIA en algunas actividades, etcétera, pues tiene que ver con este problema tan serio del narcotráfico, el problema que está afectando muchísimo la relación, que siempre ha estado, ese es el gran elefante en el cuarto. El narcotráfico es un problema totalmente, pero así bilaterales. Estamos entre ellos, ponen consumo, la mayor parte de consumo, armas, nosotros tenemos violencia, producción, etcétera. Entonces, hay una presión muy fuerte para que esté en paz la zona, y esto tiene que ver con que si vamos a negociar, pues uno de los elementos más importantes va a ser justamente cómo vamos a hacer negocios si no estamos poniendo orden en lo que significa el gobernador de Chihuahua, todos aquellos que están involucrados en los gobiernos estatales, hasta dónde vas a poner orden, qué personajes estamos intercambiando, qué presos, qué información vamos a tener, cómo van a trabajar las agencias de inteligencia en México. Sabemos que en el sexenio pasado con el presidente López Obrador no fue una relación muy buena con la DEA, la CIA, y eso parecer tiene consecuencias lo que hoy vemos. Pero el tema es cómo vamos a negociar. Primero vemos cómo vamos a tratar el tema de seguridad y luego esto. Y eso pues significa muchas otras cosas, porque al mismo tiempo Estados Unidos está lidiando con el tema de Cuba también, ¿no? Entonces, toda esta zona de seguridad que ya lo delimitó muy bien, empezando por llamar Golfo de América, ¿no? Al Golfo de México, y todo lo que pasó con Venezuela, sí me parece que es parte de lo que a Estados Unidos sí le interesa mientras resuelve su relación con otras partes del mundo. Gracias. Dos preguntas específicas, Grisha. Uno, ¿qué vino a decirnos el señor Markwayne Mullin, secretario del Homeland Security, en esta larguísima reunión? No sé si producción nos pueda poner la foto donde aparece la mesa. La otra foto, por favor, donde está la mesa. Y miren, les pido que vean ustedes las expresiones de los funcionarios mexicanos que están del lado izquierdo, así como que felices. No se ven. Del lado derecho está el conjunto de funcionarios norteamericanos. Encabezando la mesa está la presidenta Sheinbaum. 40 minutos era la previsión, se quedaron 3 horas en esa reunión. Y luego, otra pregunta. Finalmente, el señor Roberto Laceri ya recibió el beneplácito, pero ya había nervios. Pues, ¿qué le vieron que no les gustaba para tardarse tanto? No sé si sea usual que el beneplácito, el placet, como le dicen en el lenguaje diplomático,
tarde normalmente estas semanas desde que se anunció su designación hasta la fecha actual. ¿Cómo encajas todos estos elementos? Las dos cosas están relacionadas. Realmente no es anormal que tome 3 a 4 semanas que se le dé ese beneplácito. Pero específicamente en esta ocasión los dos eventos sin duda están relacionados entre ellos. Primero, ¿qué nos vino a decir Estados Unidos? Y bien lo vemos aquí en las caras de seriedad de no estamos jugando del lado de la Comisión de los Estados Unidos, y después obviamente los representantes del Estado mexicano pues con una sonrisa de oreja a oreja. En algún momento, cuando yo era niño, había una broma, un chiste de que los mexicanos éramos como focas. Teníamos el agua hasta aquí, seguíamos aplaudiendo porque no entendíamos la gravedad de la situación. Yo creo que el Estado mexicano y específicamente la presidenta CONA de México sigue sin entender la seriedad del problema. Y claramente lo que pasó con Maru Campos en Chihuahua, en donde prefieren hacer una demostración en las calles, una marcha para protestar que de alguna forma sospechan que el gobierno estatal de Chihuahua se puso a trabajar sin la venia del Estado y del gobierno federal con la CIA para desmantelar un laboratorio. Eso le escaló más que todo lo demás que está pasando en México. Entonces, el mensaje es claro, México no se está tomando en serio la situación que tenemos de seguridad, del crimen organizado, del narcotráfico y la molestia que esto causa al Estado de americano, y el hecho de que escogieran justamente a la serie, que no es ni un diplomático de carrera, ni es un político, es una persona de negocios, es un economista egresado del CIDE, y además entiendo que fue director, presidente de Nafinsa y de Bancomex, que estábamos hablando hace rato. Entonces, ¿qué mensaje le manda eso al gobierno de los Estados Unidos? Lo que nos preocupa son aranceles, lo que nos preocupa es el comercio, lo que nos preocupa es que podamos seguir exportando nuestras verduras y frutas a Estados Unidos, que sigan haciendo su guacamole en el 5 de mayo y que sigan comprando nosotros esos productos. Eso es lo que nos importa. Tu preocupación, Estados Unidos, de que estamos envenenando a decenas, si no es que centenas de miles de personas en Estados Unidos cada año con el fentanilo que nosotros ayudamos a procesar con precursores de China, y que somos el pasadizo para que todos estos gringos se puedan drogar, ese no es tanta preocupación, y todo este tema del narcotráfico tampoco. Entonces, estos mensajes que Estados Unidos ha mandado primero a Venezuela, que ahora está mandando con Raúl Castro a Cuba, que se están acercando y están queriendo decir o metes tu casa en orden o vamos a tomar acción, claramente no está llegando el mensaje, y eso se ve en esas caras que estamos viendo en estas fotos. ¿No está llegando el mensaje o estamos jugando otra estrategia? Estamos operando otra estrategia, Adolfo, porque a nosotros sí nos interesa el comercio, sí nos interesa seguir vendiendo las verduras y el jitomate y los aguacates y la carne y los coches y los celulares a Estados Unidos. Sí. Entonces, y tener muchas empresas multinacionales o empresas de Estados Unidos en el comercio intrafirme establecidas en México. A ver, yo creo que hay que ser más serios. Los que de alguna manera hablan de manera muy plural, muy general, yo les recomiendo que estudien un poco la relación México-Estados Unidos en el contexto de los últimos 150 años. Ya te fuiste muy lejos. Ya me fui muy lejos. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque, bueno, pues sabemos la simetría, sabemos lo que pasó en 1848, sabemos lo que pasó en 1914, sabemos muy bien la relación que ha tenido ese gobierno con algunos funcionarios mexicanos, con algunos políticos, con algunas personalidades que parecerían que quisieran que nos gobernaran. No, yo hablo un poco desde una perspectiva del conocimiento de la historia y de lo que ha pasado con Estados Unidos. A ver, hubo un embajador de los Estados Unidos, Davidoff, que sacó un libro maravilloso y lo recomiendo para que lo lean y entendamos la complejidad de la relación, sin necesidad de irnos a otros grandes libros como el de Roberta Layuz. El puerco y el oso y el puercoespín es pues lo que yo creo que se está sucediendo. Si bien es cierto, hay una gran cantidad de problemas en México, todos lo sabemos, es del sentido común, ¿no? Decir que no existe eso sería negar una realidad, pero también es cierto que se está jugando un tema muy complejo de soberanía y de relaciones asimétricas que tenemos con Estados Unidos. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Decirles así que todo? Pues mejor que vengan los republicanos y los demócratas y que eliminen al Congreso mexicano y que nos gobiernen, ¿no? Entonces, eso es lo que mucha gente quiere. Pues entonces, pues, ¿para qué estamos discutiendo?
No, yo pienso que sí debe de haber una estrategia, una defensa del interés nacional. Tenemos que tener el conocimiento de la historia, tenemos que tener cuadros, esos cuadros que tenía la Cancillería, que tiene la Cancillería, están ausentes. El hecho de que hayan puesto a este señor, afortunadamente egresado del CIDE donde yo trabajo, es un gran técnico, pero eso no quiere decir que la agenda se limita al comercio. Entonces, ¿qué se está buscando? Tener otro tipo de interlocutores políticos, tener este tipo de reuniones. Este tipo de reuniones lo que hace es, de alguna manera, descompresar la presión política y los 3 horas, pues no creo que estuvieron platicando de quién va a ganar el partido de hoy, ¿verdad? Si los Pumas y el Cruz Azul. Yo pienso que están ahí generando acuerdos, generando intercambio y también, pues es lo que se tiene que hacer en política internacional. No te puedes quedar con los brazos cruzados. Ya lo comenté aquí en alguna entrevista que tuvimos, algún programa especial, cuando hablábamos de si tú le pegas a un perro todo el tiempo y no le haces nada al perro, el perro se voltea y te muerde, pues la vas a pensar a la siguiente. Entonces lo que estamos viendo es eso, una estrategia de política internacional para disuadir, tener margen de maniobra y tratar de mantener algo que se le denomina la seguridad y la autonomía y la soberanía del país. Si hay gente que no cree en eso y piensa que vengan a gobernarnos, pues eso es otra cosa. Pero la realidad es que México tiene capacidades y tiene canicas con que jugar. Pero la 4T echó a perder 2 palabras. Una de ellas es bienestar y la otra es soberanía. Nos llenamos la boca hablando de soberanía y México tiene que ser independiente. A ver, la soberanía ya se sacrificó a los cárteles y el crimen organizado. Ya no somos soberanos. El gobierno en todos los niveles está invadido por el crimen organizado. Eso no es soberanía. Entonces, hablar de que de repente, pues preferimos ser soberanos, pero controlados por el narco, a que venga un país extranjero y a lo mejor nos ayuda un poquito a resolver los problemas internos que tenemos. Yo creo que también eso es un poquito hipócrita de muchos de Yo creo que eso se le llama vendepatrias. Pero okay. yo aquí voy a abonar algo. Esto no tiene que ver con la 4T, no tiene que ver con esa destrucción del concepto. Esto tiene que ver con un problema estructural que se ha gestado, y si vamos a la historia, como bien nos recomienda el profesor, tiene 100 años. O sea, la gestación del involucramiento de todos los cárteles en todas las acciones, porque hay que ver también los cárteles estadounidenses. Hay libros que lo están documentando, periodistas que lo están documentando, que hay una relación de negocios, porque el libre mercado así juega, ¿no? Que beneficia a muchísimos grupos también en los Estados Unidos, la venta misma de armas, lo que ha hecho que incluso en la posibilidad de una guerra contra el narco no fuera tan exitosa, porque incluso los Estados Unidos tampoco tenían la solución a ello. Y tampoco creo que los Estados Unidos estén muy preocupados en que México se libre de estos cárteles, porque tienen desde a Caro Quintero, lo tienen encerrado hasta el Mayo Zambada, pasando por el Chapo, por el García, por todos, y tampoco había una estrategia conjunta. Yo coincido mucho con nuestro buen colega Eduardo Guerrero, que dice, esto es un problema de ambos, de solución regional, porque no estamos hablando solo de Estados Unidos y México, estamos hablando de Canadá, estamos hablando de cuando se limpió, inclusive Colombia, cuando se limpió toda esa parte, hubo el efecto cucaracha y los colombianos llegaron a México. O sea, el narcotráfico tiene muchas formas de operar, es una industria y es transnacional. Entonces, sí es cierto que hay que tomar acción, que la presidenta está en el peor de los momentos, justo con un presidente como Trump, justo con un partido que quizá le colocó estas situaciones tan complicadas, pero lo que es cierto es que tampoco podemos ceder todo, porque entonces sí, pues entonces ya ponemos al gran jurado estadounidense en México que se instalen aquí, pues que juzguen a todos, pero ¿y qué pasa con la relación bilateral? ¿Qué pasa con el comercio? Todos los procesos económicos estamos totalmente interdependientes. Entonces, yo creo que ni vender patrias, pero tampoco dejar de entender que hay una gran responsabilidad de los Estados Unidos también en este complejo problema, y además mundial, ¿eh? Que los precursores chinos no nada más están aquí, llegan a otras regiones del mundo, están contaminando. Es decir, es mucho más complejo y me parece que México tiene un desafío brutal en este preciso momento con este dilema, ¿no? Tanto de si entregar o encarcelar ya a los que están aquí, porque también es cierto que hemos pedido otros en el mismo convenio de extradición y no nos los han dado. Entonces, es muy complicado esa parte. Lo que estamos viendo es que la política exterior inmediatamente se convierte en política interior, a diferencia de lo que decía aquel. Lo cierto es que la política exterior se refleja y proyecta en la discusión local. Bueno, se diseña desde el proyecto de nación.
Sí, desde luego. Esas son las bases, son las bases de la política evidentemente. exterior. Pero bueno, como este espacio es de política exterior, vamos a dejar hasta aquí la discusión de política interior. Hay otro tema muy relevante en la región, que es el caso de Cuba. Vamos a una pausa y platicamos acerca de él. Debieran haber estado las cámaras en el espacio porque la discusión seguía y se ponía muy buena. Claro que sí. Pero bueno, continuamos con otros temas aquí al cierre. El fiscal general de los Estados Unidos, el señor Todd Blanche, señaló el día de hoy esto fue el día de ayer, que el señor Raúl Castro era acusado formalmente por haber sido partícipe en la muerte de ciudadanos norteamericanos y cubanos en 1996. Y tiene una acusación de homicidio, de ser parte de este homicidio, entre comillas, porque fue un incidente en espacio aéreo, pero sin embargo, pues ya tiene una acusación formal. Y la pregunta que se hacen muchos en todos lados, en Cuba, en Estados Unidos, en México y otros espacios, es: ¿esto significa que lo que vimos en Venezuela se va a repetir en Cuba? Y veremos la intervención tal vez de un grupo de élite de soldados norteamericanos extrayendo a Raúl Castro para llevarlo a la justicia en los Estados Unidos, ¿o no se van a atrever? Gritcha. Yo creo que las señales son muy, muy obvias. Primero que nada, tienen algo ahora que no tenían hace unos años. Es una grabación donde Raúl Castro dice: tumben las avionetas en el mar cuando se aparten. O sea, es culpable, declarado culpable, y ahora es básicamente una persona de interés, por llamarle así, como en su momento lo fue Maduro, y no hay nada que los cubanos puedan hacer para impedir que los gringos entren. Ya mandaron el USS Nimitz, el USS Gridley y el USNS Patuxent, que son pues algunas de sus armas más importantes, al Caribe, justamente pues para de alguna manera darles la señal de que, perdón, claro, que pues estamos tomando esto en serio, que fue exactamente lo mismo que hicieron en Venezuela. Entonces, pensar que los gringos no tienen la intención, la capacidad o siquiera el interés de ir y sacar a Raúl Castro para mandar un mensaje muy claro, días después, justamente de haber hablado con el hijo de Castro, es una coincidencia, perdón, el nieto de Castro, es una coincidencia muy interesante, ¿no? Entonces, pues yo creo que las señales están ahí. Yo creo que los cubanos más les vale que se alineen y que entiendan que tienen los días contados y que Estados Unidos va a entrar a hacer lo que tenga que hacer. Hay una visión, Adolfo, que señala que, a diferencia de lo que ocurrió en Venezuela, donde tenías un régimen que tenía fisuras y una estructura más gelatinosa, donde una fracción de el propio régimen chavista, la fracción que encabezaba Delcy, su hermano, se acomodó al interés norteamericano. En el caso de Cuba se ve difícil. Al menos no hay un grupo identificable por ahora, más allá de las negociaciones del señor Raúl, creo que se apellida Rodríguez, sí, el nieto de Raúl Castro. Por lo mismo, digamos, si ocurriera, toman a Raúl Castro, se viene una crisis de gobernabilidad en Cuba, no está claro qué seguiría. ¿O tú percibes que sí se puede reproducir el patrón de Venezuela también en Cuba? El manual de la CIA es el mismo, es asfixiar, que ya lo han hecho con el bloqueo, con estas dos leyes que están permanentes y que inhiben a muchas empresas a que comercialicen con Cuba. Número dos, este diálogo político de la CIA en La Habana es de película, ¿no? Porque nunca se pensó que íbamos a ver eso. Número tres, la interlocución política de otros actores como México es irrelevante hoy en día, pero siguen existiendo dos actores, que es Rusia y es China. No hay que quitarlos de la ecuación. Recientemente, así como llegó el portaaviones gringo, llegó un submarino nuclear y estuvo estacionado en La Habana. Entonces, también La Habana tiene fichas con que jugar. Independientemente de que exista o no exista el terreno fértil para que se vuelva a restaurar
un proceso colonial o no, o un gobierno títere o un gobierno democrático, pues no hay un sistema de partidos. Tendría que haber un sistema de partidos, tendría que haber una reformulación del sistema político cubano. También pienso que existe algo que muchos de nosotros ignoramos, que es los servicios de inteligencia cubanos son muy buenos. Tienen apresados y han expulsado a un montón de gente. Entonces, en ese sentido, es difícil que haya fisuras porque hay un frente común entre el buró político cubano. Es probable que esto y lo que estamos viendo con la gran crisis humanitaria que existe en ese país pueda sembrar algunos descontentos y se pueda fracturar y establecer mecanismos de rebeldía que den como resultados una transición política. Pero esa transición política yo la veo más por dentro que por fuera. No sé si la cúpula cubana, que tiene poder todavía, que tiene al ejército y que tiene los sistemas de seguridad, vayan de la noche a la mañana a aceptar un cambio democrático. En todo caso, tendría que ser un cambio desde dentro, que yo creo que las condiciones están, por todo lo que ya sabemos, la hambruna, la falta de energía, 22 horas sin electricidad, no hay medicinas, no hay comida, etcétera. Yo creo que eso es todavía más grave que llegar a un diálogo político de transición política. El día de hoy el señor Donald Trump, de manera un poco irónica, dijo, caray, pues me va a tocar a mí. Desde los tiempos del señor Kennedy, Bahía de Cochinos, acción emprendida por el gobierno demócrata ya en los arranques de los 60 y luego a lo largo de la historia norteamericana, pues diferentes gobiernos intentaron matar a Castro, intentaron intervenir de una o de otra manera y no se había podido. Y hoy dice Trump, pues me va a tocar a mí llevar al final de cuentas, al final de la historia, la intervención norteamericana en Cuba. ¿Será un destino que no tiene reversa, Anabel? Yo creo que aquí la gran pregunta es, a diferencia de Venezuela, ¿para qué quiere Cuba, no? Porque en Venezuela era muy claro pactar con parte del régimen que tenía todavía el control por el petróleo. Si el presidente Trump dice que le va a tocar a él, entonces lo que estamos hablando es que quitar ese agravio estadounidense de haber tenido a muy pocos kilómetros un país comunista, ¿no? Un país que ha sido de influencia de Rusia y ahora posiblemente de China, con lo que sí hay evidencia de que hay ahí por ahí un acercamiento, es quitar esa afrenta estadounidense, es lo que supongo que en su mente pasa, porque ¿qué es lo que va a resolver? También es cierto que no es lo mismo Cuba que Venezuela. En Venezuela, además de los grandes problemas de crisis humanitaria, también los cubanos son distintos, ellos tienen otra concepción de la dignidad. Y no estamos hablando del patrioterismo, estamos hablando de la dignidad de décadas de haber sido sometidos a embargos, a complicaciones y demás. Es distinto, o sea, con eso tendría que haber partidos políticos. ¿De verdad quieren democratizar a Cuba? O sea, ¿ese es lo que quieren? ¿O lo que quiere Marco Rubio es una estrellita para su electorado en Florida, de que ya hizo algo por esa isla? Yo creo que esta es la gran pregunta. Para el presidente Trump es muy claro, la afrenta estadounidense, pero los demás, ¿qué van a hacer con esa población cubana que te aseguro que la mitad no desearían ser Puerto Rico, ¿eh? O sea, van a dejar realmente que la isla tenga un desarrollo como merece, porque se lo merecen los cubanos, han sido resilientes, son extraordinariamente fuertes, educados, etcétera. ¿Deseamos eso para los cubanos? Definitivamente no. O sea, tampoco, o van a poner orden como en Afganistán, en Libia, en todos lados. O sea, ¿de qué democracia estamos hablando? ¿Qué quieren para Cuba? A mí me parece que hasta hoy día tiene que ver solamente con la situación, la estrellita de haber resuelto algo que no creo que quieran resolver, porque tampoco creo que les interesen los cubanos. El presidente Trump dijo, yo no sé, se van a morir de hambre, a ver si aguantan. O sea, eso no es querer la democracia para un país, ni mucho menos su desarrollo. Entonces, esa es la gran pregunta. Además está muy cerca, perdón que interrumpa, está muy cerca sí, y adelante. Cualquier ataque, cualquier migración masiva puede ser algo terrible para los dos países. Ya ocurrió en la época de los Marielitos. Sí. Así es. Pero creo que a Trump la democracia, ya lo hemos visto, y a ver, podríamos hablar de las elecciones de medio término. Bueno, sí, el Capitolio. Y del rediseño. No es el tema central del señor Trump, la democracia. A lo mejor los derechos humanos en la época de Carter lo era.
Pero no tienen el petróleo de Venezuela. Sí, en este caso lo tienen interesante, otras cosas, ¿no? Pero está Marco Rubio. Sí, Quizás sí. si no estuviera Marco Rubio como consejero de Seguridad Nacional y secretario de Estado, y como uno de los dos aspirantes ya destapados por el señor Trump para la candidatura republicana, tal vez otro juego sería. Pero Marco Rubio, creo que, y bien lo dices, Anabel, creo que en su campaña de posicionamiento para buscar la presidencia en el 2028, no va a dejar que esta se le vaya. Yo estoy completamente de acuerdo. A ver, yo creo que cualquier persona que piense que a Trump le importa traer democracia y libertad a cualquier país que no tenga recursos naturales, obviamente es completamente falásico, ¿sí? En Cuba no hay nada. Absolutamente nada, ni siquiera playas bonitas quizás. La única razón por la que Estados Unidos y Trump está interesado en este momento, como bien lo dicen ustedes, es la estrellita del señor Marco Rubio, ¿sí? El enemigo más grande, y esto lo saben los cubanos, de la población cubana no ha sido ni Estados Unidos, ni el embargo, ni cualquier otro tema más que el gobierno castrista, ¿sí? Tenemos que entender que la familia de Castro tiene, que se sepa, más de $1,000 millones en riqueza, ¿sí? Cuba tiene el derecho, la libertad y la facultad de tener comercio internacional con más de 200 países en el mundo, con excepción de Estados Unidos. Sí, no es un bloqueo, es un embargo. ¿Por qué? Porque cuando entró el régimen castrista le quitó intereses y propiedades privadas a personas de Estados Unidos. Ese es el berrinche, ¿sí? Entonces pueden comerciar y lo han hecho con el resto del mundo. Simplemente que para el gobierno castrista es muy sencillo decirle al pueblo, están pobres, no tienen que comer, no hay energía y todo es culpa de Estados Unidos. Cuando tienen ese enemigo, todo lo demás se desvanece. Entonces, sin duda, a Trump no le importa si hay democracia ni en México, ni en Nicaragua, ni en ningún otro país. Y creo que la señal más clara de que esa es la postura de los Estados Unidos, particularmente de Trump, es que uno de sus aliados más cercanos es Saudi Arabia. En Saudi Arabia no hay democracia, hay mucho petróleo y hay poder y hay dinero. Entonces, esa no es la misión de Trump. Y en este caso, sí, sin duda está China, sin duda está Rusia, sin duda está el resto del mundo con otros intereses, pero en el caso de Cuba particularmente es un reflejo de los intereses de Marco Rubio. Uno, porque es cubano y tiene enojo, sí, como parte de las familias que se tuvieron que salir de Cuba hacia ese régimen. Y segundo, pues porque tiene intereses para llegar a una presidencia futura en Estados Unidos. Veremos en los próximos días qué sucede. Nos queda un tema de los que anotábamos y nos quedan solamente 5 minutos, así que les pediré brevedad y un pronóstico. Hoy, desde ayer en la noche, se estaba hablando de que finalmente la última propuesta de paz de los Estados Unidos no estaba mal vista por el gobierno de Irán. Y los mercados se tranquilizaron, el precio del petróleo bajó un poco, sigue muy alto, pero 106. bajó un poco. Adolfo, tu pronóstico y por qué sí llegaremos en los próximos días, quizás próximas semanas, a un acuerdo de paz, ¿o no? Muy difícil, yo veo difícil un acuerdo de paz porque el principio de todo esto es que quieren quitarle capacidades de defensa, de detente a Irán. Irán no va a renunciar a eso y Estados Unidos no quiere, ya se dijo que no, Rusia también está tratando de entrarle al tema, pero China dice que tampoco quiere que Irán tenga armas nucleares. Pero bueno, pues yo pienso que van a jugar a extender la liga lo más que se pueda, seguir presionando los indicadores económicos internacionales. $106 creo que el petróleo estaba hoy y no creo que baje en los próximos días. ¿Qué va a pasar? Bueno, hay una presión de los socios asiáticos, de los socios europeos, y Estados Unidos pues piensa que con sus reservas puede manejar la situación, pero lo cierto es que el galón está a $6, ¿no? Entonces es un tema muy complicado. O sea, tu visión es no hay acuerdo, No hay a la acuerdo. vista. Anabel. No hay acuerdo. Incluso el presidente Trump dijo que quizá no iba a la boda de su hijo porque he's got a thing called Iran, ¿no? Entonces, si no tiene este tema, este problemita de Irán. Yo no soy optimista tampoco. Creo que hay muchos beneficios para la configuración del mundo multipolar, este conflicto, donde hay muchas piezas todavía en juego, en donde también se están negociando varios estrechos, no solo el de Hormuz, O sea, vamos a estar viendo todo lo que va a pasar después. Taiwán y no sé si el Bósforo de repente entren estos
grandes acuerdos. Groenlandia ya vimos que había mucho interés. Panamá quedó totalmente convencido de que tiene que jugar acá. Entonces, a mí me parece que no les conviene a muchos intereses geopolíticos todavía resolver esto. Y por supuesto que Irán tiene, era previsible este ataque. Sabían que atacando Irán iban a cerrar el estrecho de Hormuz y el presidente Trump pensó que con eso iba a detener a China, porque era dirigido a China y China lo sabe. Se notó en esto, sabe todo lo que habían hecho. Entonces, realmente yo no soy optimista, lo he dicho varias veces. Esto es un juego de muchas bandas en donde va a tardar en que lleguen a ciertos acuerdos los actores. Sin embargo, y te pregunto, Gritcha, finalmente para el señor Trump, tener un precio de la gasolina de $5 el galón o de 6 en California o el nivel que sea, pero con el precio del petróleo arriba de 100, 105, 106 dólares, pues implica una amenaza para el resultado de las elecciones en medio término. Entonces pareciera que hay una doble fuerza, es decir, no quiere ceder, no sabe cómo salirse del lugar al que se metió, pero también necesita hacerlo antes de que sea muy tarde para el efecto en las elecciones. Yo creo que ya es muy tarde. Prácticamente ya damos por hecho que la Cámara Baja se va a perder. El Senado no, pero definitivamente la Casa de Representantes probablemente se pierda en esta elección. Todas las medidas que ha tomado Trump en cuanto a comercio internacional, en cuanto a esta guerra con Irán, han sido inflacionarias. Sí, y a fin de cuentas a los gringos lo que más les importa en el momento de la elección no es la política exterior, no es si hay guerras en Europa, no es cómo está México en su situación interna, son cosas que no les importa. Lo que les importa es lo que está en el bolsillo. Y todas las medidas que ha tomado han sido inflacionarias. Entonces, definitivamente concuerdo con mis colegas, afortunadamente sí terminamos la noche, y es que no veo ninguna posibilidad de que esto termine pronto. Era una guerra que según Trump iba a terminar en 5 días, si no mal recuerdo, pues ya llevamos un buen rato y no ha sido el caso. Además, debemos recordar que hay un solo interés que le importa a Trump, que es que los iraníes no desarrollen armas nucleares. ¿Sí? Y ese interés no solo viene de Estados Unidos, porque es difícil que Irán desarrolle armas nucleares suficientes y que además tengan alcance como para atacar de alguna manera los intereses de Estados Unidos. La preocupación viene también por el lobby de Israel, ¿sí? Y eso es lo que de alguna forma empujó y llevó justamente a Trump a gastar pues tantos cientos de millones de dólares en una guerra que realmente no era necesaria. Y si la excusa es queremos abrir el estrecho de Hormuz, pues ese ya estaba abierto desde antes de la guerra. Entonces esa claramente no es la razón. Entonces es realmente ver qué está pasando y sin duda el efecto va a ser que van a perder por lo menos una de las dos cámaras en la elección intermedia. Vaya, pues, escenario pesimista para el señor Trump, no tanto para Irán, que seguirá jugando una nueva guerra que no habíamos visto en el pasado, la guerra económica. Porque la contienda militar esa ya terminó desde el 28 de abril. Desde entonces no hay intercambio de fuego. Correcto. Pero una nueva guerra se está rediseñando en el mundo. Bueno, se nos acaba el tiempo. Mil gracias, Gritcha Reuter. Un gusto. Anabel Ortega, Muchas gracias por acompañarnos. Adolfo Laborde, gracias por estar con nosotros. Y sobre todo, gracias a usted por la gentileza de su atención. Lo invitamos a seguir aquí con toda la información en El Financiero Televisión. Muy buenas noches.